Bueno, muchachos, buenas tardes. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de patología nasal, específicamente el tema de rinitis y de sinusitis. Tenemos todavía pendiente el de patología del oído externo. Si nos rinde de pronto esta clase, la podemos dar, o si no, vamos dándole largas hasta que la podamos tener. Pero me comprometo a que así sea 5 minutos antes del examen, la vemos porque la ven. Y entra en el examen. Bueno, no, mentiras, no creo que lleguemos a ese extremo. Entonces, vamos a empezar. Este es el derrotero, hay mucha cosa que ver hoy, pero vamos a empezar hablando del tema de la rinitis alérgica. Entonces, ¿cuál es la definición de la rinitis? La rinitis no es más que la inflamación de la mucosa nasal, que está asociada clínicamente a síntomas como congestión nasal, producción de abundante moco, estornudos paroxísticos, que también se le denominan estornudos en salva, lagrimeo o epífora, prurito nasal y ocular. Todo eso es lo que configura la sintomatología propia de una rinitis. Hasta ahí tenemos solamente lo que es rinitis. Ya después miraremos que hay diferentes clasificaciones de la rinitis. Hay rinitis alérgica, hay rinitis no alérgica, hay rinitis vasomotora, hay rinitis medicamentosa. Pero digamos que la que por epidemiología más vemos y con más frecuencia observamos es la rinitis alérgica. Por eso a esa nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Bueno, entonces ahora hablemos específicamente de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es todo lo que acabamos de mencionar, todo ese proceso inflamatorio de la mucosa nasal con los síntomas que les acabo de mencionar, pero la única diferencia de la rinitis alérgica es que es un proceso que está mediado por inmunoglobulina E y la cual está inducida por la exposición a diferentes alergenos. Entonces es lo único que diferencia la rinitis alérgica, es esa mediación que está dada por la inmunoglobulina E y que es inducida por el contacto con diferentes alergenos. Tratemos de hablar un poquito de la fisiopatología de la rinitis alérgica, qué es lo que pasa en los pacientes con esta mediación por inmunoglobulina E, que al final logra dar toda la sintomatología que les acabo de mencionar. Miren, la rinitis tiene dos fases de reacción alérgica. Primero es una fase inicial de sensibilización. Todo paciente rinítico en algún momento de su vida tiene que estar en contacto con el alergeno al cual él tiene cierta predisposición a generar el fenómeno alérgico. Y lo segundo es que se da una reexposición antigénica, es decir, cuando se expone por primera vez se genera toda una respuesta inmunológica, que ya vamos a ver enseguida, y ya cuando se da una reexposición, pues el paciente ya tiene montada esa respuesta inmunológica, que es la que va a dar en una segunda exposición toda la sintomatología propia de la rinitis. Entonces esas son las dos fases, una sensibilización inicial, donde hay una exposición al alergeno, hay una formación de IgE y una respuesta humoral que queda ya en la memoria inmunológica del paciente, y un segundo momento en el que se reexpone nuevamente al alergeno que le causa esta sintomatología o este fenómeno fisiopatológico, y ahí es donde se desencadena todo el cuadro clínico de la rinitis alérgica. Vamos a ver este video. Vamos a ver primero qué pasa en condiciones no alérgicas, en el paciente que es completamente normal. Una célula presentadora de antígenos
recoge alergenos, digamos, del ambiente, y esos alergenos son presentados o son llevados al sistema linfoide, a los ganglios linfáticos, y allí la célula presentadora se los presenta a las células TH0, y esas TH0 son convertidas en TH1. Esas TH1 van a ir a contactar a los linfocitos B, y a través de ciertas citoquinas, interleuquina 2, interferón gamma, va a generar una interacción que va a llevar a que ese linfocito B produzca inmunoglobulinas G, IgG, que son inmunoglobulinas protectoras. Eso es lo que pasa en condiciones normales con el sistema inmunológico. Ahora miremos qué pasa cuando el paciente tiene una tendencia alérgica. Si el paciente tiene tendencia alérgica, vuelve y pasa lo mismo. La célula presentadora de antígenos coge los alergenos, se los lleva a los ganglios linfáticos, se los presenta a los TH0, muchos de esos TH0 se convierten en TH2 y la vía coge por otro lado. Ese TH2 estimula los linfocitos B con interleuquina 4, 5 y 13, y lo que va a generar es que esos linfocitos B, en vez de generar IgG, como lo hacía en el TH1, produzca IgE, que son en realidad los anticuerpos responsables de la alergia. Esta es la manera como se produce todo el fenómeno alérgico de rinitis, de alergia en la piel, de las dermatitis, del asma, alergias a insectos, alimentos y a medicamentos. Entonces, lo que hay es un desbalance entre TH1 y TH2, favoreciendo en el paciente alérgico esta cascada, la vía que va por TH2 y que va a estimular la producción de IgE, y con eso la producción o la generación de la alergia. Mientras que las condiciones normales sería que se fuera TH0, TH1, linfocitos B, IgG. Claros hasta ahí, es una forma resumida de explicar la fisiopatología de la rinitis alérgica o de los fenómenos alérgicos en general, de este tipo de hipersensibilidad mediado por IgE, pero es una forma muy cómoda y muy práctica con la cual ustedes pueden entender el fenómeno. Ahora bien, cuando ya está esa respuesta montada, entonces ¿qué pasa? Llegan los alergenos a la cavidad nasal, ahí están las células presentadoras de antígeno, se las llevan a los linfocitos T, estos a su vez estimulan o hacen estimulación a los linfocitos B, generan los anticuerpos IgE y estos se pegan a los mastocitos. Ya ahí está, digamos, la célula con sus... el mastocito con sus inmunoglobulinas E pegadas en su membrana, y cuando hay un segundo episodio o una reexposición antigénica, ya llegan esos alergenos directamente a sus anticuerpos y generan la degranulación de los mastocitos. Con la degranulación de los mastocitos, básicamente lo que se libera es histamina, y esa histamina lo que va a generar en los vasos sanguíneos es una vasodilatación. Y en la vasodilatación lo que genera todos los síntomas del paciente. Es por la vasodilatación que el paciente siente congestión nasal. Es por la vasodilatación que se aumenta el filtrado de fluidos desde los vasos hacia la mucosa, generando un aumento de la rinorrea. Es por la vasodilatación que se genera, y por el fenómeno de la histamina, que se genera también el prurito, el estornudo y la picazón en la nariz y en las diferentes estructuras que le pican a los pacientes riníticos, en los ojos, en la faringe, en los oídos. Entonces ahí tienen como toda la cascada fisiopatológica y todo el proceso fisiopatológico de este fenómeno alérgico tan común, pero tan importante para ustedes. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de una rinitis alérgica? En general, no hay que tener exámenes muy especializados para diagnosticar una rinitis alérgica. Ya veremos que tenemos una batería de exámenes que podemos utilizar, pero digamos que el diagnóstico de la rinitis alérgica es eminentemente clínico. Con una historia clínica detallada usted puede llegar al diagnóstico. En la historia clínica es importante determinar la edad de inicio. La mayoría de los pacientes, hasta un 80% de los pacientes, inician los síntomas de rinitis por debajo de los 20 años de edad. Es raro uno encontrar un paciente adulto o más aún anciano debutando con un fenómeno alérgico. Algunos de ellos es que simplemente en el transcurso de todos esos años de su vida nunca tuvieron contacto con el alergeno específico al cual eran alérgicos.
Antecedentes de atopia también es una cosa muy importante. Ustedes verán que aproximadamente el 40% de los pacientes alérgicos, riníticos alérgicos, también son asmáticos. Entonces, estas relaciones entre rinitis, asma, dermatitis atópicas, es importante también tenerlo en cuenta. Los antecedentes familiares son muy importantes. Muchos de los pacientes riníticos tienen uno o ambos padres que padecen la misma condición. En cuanto a los síntomas, es importante que ustedes determinen en el paciente la duración, es decir, cuánto duran los síntomas de ese paciente, la periodicidad, con qué frecuencia esos síntomas se presentan a lo largo de la semana, a lo largo del mes, la magnitud de la reacción, qué tan severo es, qué tanto compromete la calidad de vida del paciente, y tener en cuenta agentes desencadenantes importantes desde el punto de vista ambiental, químicos o climáticos. Entonces, desde la misma consulta, usted ya puede ir determinando más o menos cuáles son los alergenos que desencadenan los síntomas de los pacientes. Muchos de ellos en consulta son específicos al decir que es cuando está en contacto con los gatos, o cuando está en contacto con los perros, o cuando se van para la finca por el polen, o simplemente cuando están haciendo aseo en la casa y empiezan a levantar cobijas y el polvo. Entonces ustedes más o menos se orientan. Recuerden que no todos los pacientes son alérgicos a lo mismo, no todos los pacientes son alérgicos al polvo, es lo más frecuente, pero no todos lo son. No todos son alérgicos a los perros o a los gatos, algunos solamente a los perros y no a los gatos, o viceversa. Entonces, medidas de evitación que con frecuencia los médicos utilizamos. ¿Tiene mascotas? Hay que salir del perro y del gato. ¿Por qué? ¿Es alérgico al perro y al gato? Esa sería una pregunta interesante. Si el paciente o el niño no es alérgico a ninguno de los dos, no tiene ningún sentido quitarle el perro y el gato. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque tengo algunas anotaciones que hacer respecto a las medidas de evitación. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando realizan las inmunoterapias, por ejemplo, es alérgico a los ácaros, ¿se le hace inmunoterapia actúa sobre los anticuerpos? ¿La inmunoterapia en qué consiste? Y lo vamos a hablar ahorita más adelante con más amplitud, pero te voy a decir, la inmunoterapia no es más. Primero, determinar a qué es alérgico el paciente. Entonces le hacen unas pruebas de alergia, que ahorita las mencionaremos también, un prick test. De esa forma se sabe a qué alergenos reacciona el paciente, ácaros del polvo y específicamente a cuáles ácaros del polvo. Y lo que hace la inmunoterapia es que al paciente se le inocula cada mes concentraciones cada vez mayores y graduales de ese alergeno al que él responde. Entonces, si es alérgico al epitelio del gato, cada vez le van inyectando un poquito más de epitelio de gato, y de esa forma lo que se busca es una modulación del sistema inmunológico. Lo que se busca es modificar la enfermedad y tratar de cambiar ese patrón alérgico que se va por el TH2 para que empiece una ruta nueva hacia TH1 y de esa forma no tenga la sintomatología propia de los pacientes alérgicos. Entonces, eso es básicamente lo que hace la inmunoterapia, es ir acostumbrando el organismo a ese alergeno al cual responde e ir modulando y cambiando la respuesta de TH2 a TH1. Hablemos un poquito del diagnóstico. Entonces, en cuanto al diagnóstico, importante los síntomas del paciente, que ya los mencionábamos ahorita: estornudos en salva, tos, generalmente es una tos seca, prurito nasal. Eso hace que aparezcan algunos signos como el pliegue en el dorso nasal, que es típico de los pacientes riníticos por la forma como se rascan la nariz, que siempre lo hacen hacia arriba. Congestión nasal, respiración fuerte, retraso en la velocidad del crecimiento facial, también es una cosa muy importante, y es básicamente por la mala respiración nasal que tienen estos pacientes. Digamos que la forma más ilustrativa que hay para mostrar cuál es la sintomatología de un paciente rinítico es esta.
Muchos de ustedes se ven así, si se miraran en un espejo los riníticos, tal vez se verían de esta forma o conocen alguno que estornuda de la manera que estornuda esta muchacha. Ese es el paciente rinítico, esa es la clara imagen de un paciente rinítico alérgico. Bueno muchachos, entonces les estaba mencionando que dentro del abordaje de estos pacientes es importante determinar la periodicidad de los síntomas y la intensidad de los mismos. Eso para generar una clasificación que es esta que yo les traigo acá, que es la clasificación que trae la guía ARIA, que es el consenso más grande que se ha hecho de rinitis, y lo que hace básicamente es clasificar la rinitis en estas posibilidades. Hay posibilidad de que la rinitis sea en 4 opciones: intermitentes o persistentes, y a su vez leves o moderada severa. Uno no puede tener una rinitis leve, otra moderada y otra severa, no, es solamente leve o moderada severa. ¿Sí me entienden? Son solamente estas dos clasificaciones en cuanto a la severidad. Cuando uno habla de una rinitis intermitente es porque cumple estos criterios: que los síntomas se presenten menos de 4 días a la semana o se presente en menos de 4 semanas esa sintomatología. ¿Cuándo es persistente? Cuando los síntomas se presentan más de 4 días a la semana o más de 4 semanas. ¿Cuándo vamos a hablar de una rinitis leve? Cuando cumpla con estos criterios: que no interfiera con el sueño del paciente. 1. Que no genere problemas en las actividades deportivas diarias. 2. Que no genere o no altere las actividades laborales y escolares normales del paciente. 4. Que los síntomas para el paciente no sean molestos. Se considerará entonces una rinitis moderada severa cuando cumple una o más de las características siguientes, que son básicamente estas: cuando interfiera con el sueño, 1, cuando interfiere con las actividades diarias deportivas y recreativas, 2, cuando dificulta las labores escolares y laborales, 3, o cuando los síntomas son molestos. Yo siempre les digo en los cursos que a mí esta clasificación no me agrada mucho, porque por más juicioso que yo haya sido al intentar clasificar los pacientes, todos, absolutamente todos, terminaban con moderada severa. Porque puede que no le interfiera con el sueño, no, yo duermo como, mejor dicho, entro en coma, doctor, cuando me acuesto. Actividades deportivas, no, yo soy un competidor el tremendo, soy un futbolista de alto rendimiento, trabajo como loco, no tengo ningún problema, pero no encontrar al primer paciente que me diga, así como la muchacha que vieron ustedes ahí estornudando, que a él le parezca que eso es muy agradable. Que tener la nariz tapada, rinorrea frecuente, estornudos, picazón en los oídos, en la nariz, en la garganta, sea para él una situación agradable. Si fuese tan agradable, seguramente no se tomaría el tiempo de ir a consultar al otorrino. Entonces, por eso, todos terminan teniendo una clasificación moderada severa. ¿Por qué? Porque por lo menos los síntomas para el paciente son molestos y los llevan a consultar. En cuanto a las pruebas diagnósticas, entonces es importante que reconozcamos algunos de los métodos diagnósticos más importantes, entre ellos las pruebas de alergia. No son mandatorias para todos los pacientes, solamente en casos específicos donde uno quiera y donde uno le genere realmente utilidad saber específicamente el alergeno que afecta al paciente. Entonces, no son de rutina. Se puede iniciar un tratamiento empírico sin tener estos resultados. Se realiza cuando el resultado realmente vaya a cambiar el manejo del paciente o cuando vaya a tener un impacto y vaya a direccionar el manejo del paciente. Son útiles cuando los síntomas sean demasiado severos y el diagnóstico no esté tan claro. Y obviamente un paciente que sea candidato para inmunoterapia, pues el primer paso que se debe dar es hacer unas pruebas de alergia para saber a qué o contra qué se va a atacar. Hay dos tipos de pruebas, unas que se hacen in vivo y otras pruebas que se hacen in vitro. Dentro de las pruebas in vivo, tenemos el prick test, que es la prueba, digamos, reina o la que se usa con mayor frecuencia para el diagnóstico de la alergia. Se hace en la cara volar del antebrazo o de la espalda.
lo que se, digamos que vienen unos kits con unas gotereros donde tienen cada uno de ellos un alergeno específico. Entonces lo que se hace es colocarle al paciente una gota de cada alergeno y luego con una lanceta se pincha más o menos 1 milímetro de profundidad, se coloca dentro de las gotas que se le coloca al paciente, se coloca un control negativo que puede ser suero salino y un control positivo que es histamina. Eso es importante para la evaluación posterior. Y finalmente lo que hace es que después de punzar se esperan 15 a 20 minutos y lo que se evalúa es la pápula. Entiéndase, pápula, la roncha, no el colorado que sería la mácula. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí. Sino la pápula, que es como tal la roncha. Ya estaba yo pensando en mácula del sáculo, el utrículo. Entonces la roncha como tal, lo que se sobrelevanta. Entonces miren, aquí vamos a ver cómo se hace la prueba. Ahí están los extractos, se le colocan las goticas en el antebrazo al paciente, se realizan las punciones y se inocula el extracto. Y 15 a 20 minutos después se evalúa y se mide. ¿Cuándo se va a considerar positiva una prueba? Ya les voy a decir. Luego de hacer la medición, entonces lo que hacen es que toman los dos ejes de la ronchita, el eje vertical y el eje horizontal, los suman y los dividen y así sacan como el diámetro de la pápula. Entonces, miren, no se mide la mácula. Yo porque estoy confundido. ¿Sí se dice mácula? Estoy pero enredado con eso. Sí, la mácula, sino la pápula. Entonces, la ronchita es lo que miden y para que sea positivo debe ser mayor o igual a 3 milímetros del control negativo. Acuérdense que yo les dije que debía haber un control positivo y un control negativo. El control positivo es histamina. Sí o sí al paciente le va a dar una roncha grande con histamina, pues es que usted le está inyectando ahí justamente histamina. Pero con el salino, uno que esperaría en condiciones normales, que no hubiese ninguna roncha. Pero ¿por qué se hace ese control negativo? Porque hay pacientes que usted le inocula el salino y genera roncha. Porque son pacientes que tienen un fenómeno que se llama dermografismo. Entonces, si usted no tiene eso en cuenta, usted puede sobrevalorar la supuesta alergia del paciente y resulta que muchas de las reacciones que está haciendo a los alergenos no es como tal a los alergenos, sino que está haciendo unos fenómenos de dermografismo. Por la misma inflamación que genera la lanceta, genera la roncha y se puede malinterpretar. Por eso si el paciente tuviera cierto grado de dermografismo, entonces en el control negativo le daría una roncha de, no sé, 2, 3 milímetros. Y para que las demás sean positivas, tendrían que ser 3 o más milímetros por encima de ese. Si el control negativo le dio 3, entonces para que perro sea positivo, debe darle una roncha de 6, 7, 8, es decir, 3 o más del control negativo. ¿Claros hasta ahí? En cuanto a las pruebas in vitro, disponemos de uno muy bueno que se llama el Immunocap. Básicamente puede ser útil cuando no es fácil hacer pruebas en la piel. Hay algunos pacientes que tienen contraindicación a la prueba en piel, tienen alguna enfermedad dermatológica que impide hacer la prueba, entonces podría hacer la prueba in vitro. Lo que se hace es que se toma el suero del paciente y se pone a reaccionar con unos alergenos que están firmemente unidos a una fase sólida de la sustancia con la que se va a poner a reaccionar. Entonces lo que hace es que los anticuerpos del suero del paciente se unen a esos alergenos que están pegados, unidos firmemente a la fase sólida. Luego se lavan los anticuerpos que no se fusionaron o que no generaron esa conexión. Posteriormente se le introduce a la mezcla unos anticuerpos contra estos anticuerpos, o sea, anticuerpos contra estos, pero esos ya vienen marcados enzimáticamente. Entonces esos anticuerpos terminan pegándose a estos, tienen
una enzima marcadora, se lavan los que ya no están adheridos o los que no se unieron y finalmente con fluorescencia se mira cuál es la cantidad de luminosidad que genera esta reacción. Entre más fluorescencia tenga, pues más reacción hay, más anticuerpos contra este alergeno específico hay. ¿Entendido hasta ahí? Entonces de esa manera el paciente no hay que exponerlo a los chuzones, o si tiene alguna contraindicación para hacerlo en piel, se puede hacer simplemente tomando suero del paciente y poniendo ese suero a reaccionar con estos materiales que ya están preelaborados previamente en el laboratorio. Vamos a hablar entonces del tratamiento de la rinitis, cómo sería el tratamiento de esta patología. Una de las cosas es tratar, como en todas las patologías, es fomentar la prevención. Y la prevención de la rinitis alérgica comienza desde evitar en etapas tempranas la exposición a alimentos alergénicos. Entonces, por eso es el cuento de la lactancia materna exclusiva, de la alimentación complementaria, una alimentación que debe introducirse alimentos de una manera gradual, los pediatras lo manejan muy bien. A tal edad introducir tal cosa, a tal edad los mariscos, a tal edad las nueces, de tal forma de evitar que en fases muy tempranas se pueda estimular el sistema inmunológico para un fenómeno alérgico. Evitar la exposición a ocupaciones o labores que desencadenan los síntomas alérgicos. Entonces vean, aquí está la parte de evitar. Lo que pasa es que hasta hace algún tiempo los médicos éramos, como yo les estaba comentando ahorita, éramos muy, digamos, inflexibles o muy rígidos en las recomendaciones evitacionales. Entonces, muchos de ustedes pequeñitos que fueron riníticos les quitaron todos los peluches, les hicieron regalar el perrito, el gato. Muchos niños entran en depresión. De hecho hay historias por ahí de niños que van con el hermanito y el hermanito sale alérgico al perro y le dicen que hay que regalar el perro, pero el hermano mayor dice que mejor regalen al hermanito que llegó después, que él es el alérgico, que el perrito no tiene la culpa. Entonces, realmente los que tienen mascotas, pues yo no la tengo, pero sé que los que tienen mascotas, dejar su cachorro, su gato, eso es como perder un hijo, pues. Entonces, digamos que uno tiene que saber, ustedes tienen que saber como médicos cómo sobrellevar eso, o cómo llegar a un punto intermedio. Bueno, si te quito tu gato mueres, entonces hagamos algo intermedio, o sea, no durmas con él, trata de no cargarlo mucho, trata de que el gato no esté en tu habitación, tocarlo lo menos posible, etc. ¿Por qué les digo yo esto, muchachos? Porque si evitar el alergeno fuera la solución, o fuera 100% efectivo, pues todos lo haríamos. Pero ¿qué pasa con un paciente que es alérgico a los perros, por ejemplo? Suponga usted que usted convenció al niño y a la mamá de salir del perrito y lo mandaron para una finca en el mejor de los casos. Pues el niño ya no tiene el perro en su casa, pero resulta que el vecino del frente tiene perro. Y se encuentran cuando van en el ascensor, cuando van justo para la ruta porque estudian en el mismo colegio. Adivinen de qué está impregnado el niño del otro lado. De perro. Bueno, pero usted tiene muy buena relación con la vecina del frente, le dijo, no, colaborame, es que mi hijo manda ese perro para la otra finca, lo mandaron para la finca, el otro peladito entró en depresión, pero bueno, le colaboraron. Ya los dos perros no están, pero el niño se fue y en la ruta hay otros 5 niños que tienen mascota. Bueno, y suponga usted que no lo va a mandar en la ruta porque hay muchos niños con perros en la ruta, usted lo lleva en su carro. Pero llega al colegio y ahí hay otros niños que tienen mascotas. Y la profesora tiene mascota. Y la directora de grupo tiene mascota. Y la directora le dice, no, mejor sí. Ahí sí, que se vaya el niño aquí. Entonces es muy difícil uno lograr tener a los pacientes absolutamente aislados del alergeno. Los gringos son felices inventando cosas. Por ahí hay una cámara que se pone como en el respaldo de la cama. Una cosa como purificadora del aire.
pues en realidad se han hecho estudios y eso ahí no hay nada, o sea, no hay ni un solo alergeno, eso filtra todo el aire y saca todas las impurezas. Pero tendría que andar el niño con la cama aquí pegada y con ese aparato ahí gigantesco para poder estar libre de los alergenos. Porque pasó a la sala y ahí estaba el perro que se mantiene en la sala, ahí está. Entonces, es muy difícil, muchachos. Ojalá aconsejarle al paciente que evite al máximo lo que le desencadena los síntomas, pero no ser tan rígidos, porque a la larga eso no va a ser la solución definitiva. La piedra angular en el manejo de la rinitis, muchachos, son los corticosteroides nasales o los corticoides nasales. Yo aún me sorprendo cuando llegan a mi consulta pacientes remitidos con rinitis alérgica que no han probado las mieles de un esteroide nasal. Yo no puedo creer que a estas alturas de la vida todavía hay pacientes que llevan 30 años padeciendo una rinitis y no han probado las mieles de un esteroide nasal. O sea, yo le digo, ¿y usted ha usado spray nasal? Una cosa que mete por la nariz es picha. Seguro, usted ha ido al médico. Cada mes voy y me renuevan la misma loratadina. Y yo, pero ¿es en serio? O sea, me la pone muy fácil. Pues yo digo, cuando a mí me llega un paciente rinítico ya embalado para cirugía, no, pues ¿qué vamos a hacer? Inmunoterapia, inmunólogo, no. Llega para ponerle una beclometasona, pues con eso hay que arrancar. Hay que arrancar con lo del POS y si no le funciona ya uno a los no POS. Pero entonces así me ha tocado atender remisiones a otorrino con un paciente rinítico para que yo le formule una beclometasona. Eso no puede pasar. Entonces, esta es la piedra angular del tratamiento. Ojo, muchos estudios se han realizado y se ha demostrado que todos los esteroides nasales tienen una eficacia similar. Es decir, al parecer no hay ninguno más eficaz que otro. Las diferencias entre los esteroides nasales básicamente están como en la adherencia del paciente al tratamiento. El vehículo que usan, la válvula que usan, la capacidad o no que tenga de adherirse a la membrana, evitar el escurrimiento goteo postnasal, que es una cosa incómoda. Entonces, a la larga todo termina siendo como esos pequeños detalles que a algunos pacientes les importará y a otros no. Pero en cuanto a eficacia uno podría decir que todos son iguales. Entonces yo al momento de formular un esteroide nasal, prácticamente Timarin de doping, Nasonex, Nasacor, Rinobudex, pues no tengo como ese problema. A veces simplemente me baso en el que tenga más dosis para el paciente, para que un frasco le dure más tiempo, pero en general todos tienen la misma eficacia. El efecto se produce entre 3 y 36 horas después de la primera aplicación. Eso es una cosa muy importante, porque el paciente llega después a la revisión, doctor, a mí eso no me sirve, venga, ¿y cómo le está usando? Pues cuando a mí me da esa congestión por la noche, yo me lo aplico y eso no. Ahí mismo, vea, me lo aplico y otra vez, igual de tapado. Y yo, no, es que ese no es el hecho con el esteroide nasal. Para que usted vea una respuesta, yéndole bien, a las 3 horas estará notando algún cambio. Pero lo normal es que apenas a las 36 horas usted note la mejoría. Por eso es que este tratamiento es crónico y diario. De los pacientes, ya cuando por fin están logrando el pico del esteroide, dicen, esto ya, me siento muy bien, lo suspenden, pum, vuelven y caen, lo retoman, no obtienen el beneficio, no llegan a ese bienestar inmediatamente, dicen que es que eso no les sirve y descontinúan el tratamiento. Por eso es importante decirle a los pacientes eso. Los esteroides nasales no solamente sirven para la nariz, no solamente sirven para la congestión nasal, el estornudo, el prurito y la rinorrea, también mejoran síntomas oculares alérgicos, como la epífora, el prurito ocular, la congestión y el edema palpebral. ¿Puede mejorar el control del asma? Sí. ¿Gracias a qué? A un concepto que se viene manejando hace mucho tiempo, que es el de la vía aérea unificada. ¿Qué es este concepto? Simplemente entender que lo que pasa arriba en la nariz se refleja en los pulmones y viceversa. Entonces los pacientes que comparten rinitis y asma con relativa frecuencia, si están descompensados del asma, se descompensan de la rinitis, o si tienen exacerbaciones en rinitis, pueden tener crisis asmáticas, porque hay una vía aérea unificada que básicamente comparte como las mismas rutas, y lo que sucede en un lado se refleja en el otro.
La hipertrofia de adenoides se puede reducir. Entonces, ustedes los que van a consulta, algunas veces me verán a mí en un paciente que tiene unas adenoides como límite, que no están tan exageradas como para llevarlo inmediatamente a cirugía, que yo opto por mandarles un manejo con esteroide nasal porque eso se ha visto que reduce el tamaño de las mismas. Y la otra cosa es que son seguros. Estudios bien hechos con estos medicamentos han demostrado que las concentraciones plasmáticas del esteroide cuando se aplica intranasalmente son casi que imperceptibles o despreciables. Es decir, eso les da un alto perfil de seguridad, porque usted sabe que a pesar de que usted está aplicando crónicamente un esteroide, los efectos sistémicos del mismo no van a ser tal, porque la absorción sistémica es casi que despreciable. Entonces su efecto es netamente local, por eso uno puede tener pacientes riníticos años y años manejados con esteroides nasales sin tener los típicos efectos adversos de los esteroides, osteoporosis, alteraciones en el crecimiento, alzas en la glicemia y otras cosas más que ustedes ya conocen. Hay un detalle importante que yo les quiero mencionar con respecto a la aplicación del esteroide nasal. Miren, la forma correcta de aplicar el esteroide nasal siempre es dirigirlo contra los cornetes o hacia la cara lateral de la nariz. De esa forma ustedes logran dispensar el medicamento a toda la nariz. Cuando se hace en la situación contraria, es decir, contra el tabique, lo que hacen es dejar el medicamento muy en la parte anterior y con el mismo medicamento, la misma válvula y la misma presión que genera el spray, van generando erosiones y resequedad en la mucosa nasal justo ahí en el área 2 donde está el plejo de Kieselbach. Entonces por eso se puede presentar tal vez el efecto adverso más grave de los esteroides, más frecuente, aunque es muy infrecuente, es de los poquitos que tiene, y es la epistaxis. Pero la mayoría de las epistaxis por esteroides nasales es por una mala técnica en la aplicación. Por eso siempre sean enfáticos en los pacientes en decirle que el esteroide entra derecho, se va hacia los cornetes, entra derecho y se va hacia los cornetes. Una forma fácil para que el paciente no lo olvide es que si se va a aplicar en la fosa nasal derecha, lo haga con la mano izquierda. Entonces de esta forma, indiscutiblemente, la posición de la mano llevará a que el esteroide vaya hacia los cornetes, y si lo va a hacer en la izquierda, que lo haga con la derecha para que el dispositivo vaya hacia la cara lateral de la nariz y no hacia el centro o el tabique. ¿Claros hasta ahí? Otra línea de tratamiento que tenemos son los antihistamínicos orales. Entonces, ¿qué logran los antihistamínicos? Como su nombre lo indica, actúan sobre la histamina, que es, digamos, la sustancia reina en el fenómeno alérgico. Entonces reduce el prurito nasal, el lagrimeo, la rinorrea y los estornudos. Ojo, no hay diferencia en la eficacia entre los antihistamínicos de primera y de segunda generación. Eso también es un cuento chino, o sea, decir que una Allegra es mejor que una hidroxicina o que una difenidramina, eso es mentira. O sea, la eficacia es realmente la misma. La gran diferencia radica en los efectos sedantes, porque los de segunda generación se supone que no atraviesan la barrera hematoencefálica y al no hacerlo pues no generan los efectos sedantes que generan los antihistamínicos. Alguno de ustedes se ha tomado seguramente una clorfeniramina, una difenidramina. Aquí hay muchos, vea, difenidramina, clorfeniramina por allí, Iderax, esta es Liderax. Para estar ahí en ese coma total, eso es un Iderax. Entonces, el Iderax genera esos fenómenos gracias a ese traspaso que hace de la barrera hematoencefálica y genera entonces esta sintomatología y esta somnolencia. Entonces digamos que eso termina siendo un punto importante para uno elegir el antihistamínico, porque si una de las cosas que afecta a los pacientes con rinitis es que les altera las condiciones laborales, deportivas, pues si la misma rinitis hace eso, ya usted no lo está mejorando, porque con el medicamento lo va a tener dormido para las actividades laborales, deportivas, etc. Entonces ahí radica la diferencia en el efecto sedante. Últimamente se han generado unas moléculas y han empezado a llegar al mercado de antihistamínicos intranasales.
Estas recomendaciones que yo les estoy dando son las últimas que se publicaron en la Academia de Otorrinolaringología. Y hay un par de moléculas como son la olopatadina y la celastina. En Colombia recientemente se introdujo una combinación de fluticasona y acelastina, es lo único que tenemos que combine esteroide nasal y antihistamínico tópico. Se dan a partir de los 6 años de edad, estas moléculas se dan a partir de los 6 años de edad. Uno no entiende mucho porque los estudios que se han hecho con acelastina sola lo permiten desde los 2 años y con fluticasona sola desde los 2 años, pero cuando se combinan, que la FDA dice que puede ser desde los 6 años solamente. Pero uno no quiere pelear con la FDA, ni quiere un efecto adverso y pasar uno del anonimato al desprestigio, entonces le dice uno a la mamá que tiene que aguantar hasta que el niño tenga los 6 años o hasta que salgan otros estudios que permitan bajar ese rango de edad. Efecto más rápido cuando está el antihistamínico tópico, 15 a 30 minutos versus 150 minutos cuando son orales, entonces digamos que el paciente tiene un mayor beneficio a ese nivel. Tienen un inconveniente y es que tienen un sabor amargo. En el 2 al 18% de los pacientes se quejan de este sabor versus al 0 a 0.2 con los esteroides nasales. Dentro de los efectos adversos que puede generar, epistaxis, somnolencia, ardor y cefalea, pero en general son bien tolerados. La mayoría de los pacientes a los que les he mandado la combinación de fluticasona y acelastina, lo máximo que se me han quejado es del mal sabor en la boca, pero que se soluciona fácilmente cepillándose después de la aplicación o consumiendo algún dulce posterior a la aplicación. Pero el efecto es bastante bueno y benéfico para los pacientes. Tenemos otra molécula importante dentro del armamento para manejar la rinitis alérgica y son los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Pero ojo, una cosa bien importante es que no se usan como monoterapia cuando la rinitis es la única patología. En realidad, todas las guías son claras y enfáticas en decir que la mayor utilidad que tienen los antileucotrienos es en la combinación en el paciente que tiene la combinación de rinitis y asma. Usted, un paciente rinítico puro, si le inicia y más como inmunoterapia un antileucotrieno, no está logrando los efectos adecuados. Y uno sí ve eso, muchos pacientes que solamente son riníticos y no asmáticos llegan y el único tratamiento que tienen es Montelukast. Y eso en general uno sabe que no les va a funcionar bien si no tienen esa combinación de rinitis y asma. En cuanto a la terapia combinada, digamos que una de las cosas o uno de los paradigmas que está rompiendo esta última publicación de la Academia Americana de Otorrino es esto de las terapias combinadas. A mí me ha dado dificultad acogerme a estas nuevas guías. Igual son guías y las guías son para eso, para seguirlas, pero no son una camisa de fuerza. Entonces, mientras vamos cambiando el chip, es un poco complicado. Miren, dice la guía que combinar esteroide nasal y antihistamínico H1 oral no muestra ningún beneficio adicional. ¿Y cuántos riníticos no ve usted que tienen esteroide antihistamínico? O sea, la gran mayoría. Yo tengo muchos de mis pacientes manejados así. Y las guías ARIA en su época recomendaban que para cierta severidad de la rinitis moderada a severa se debía hacer combinación. Y como todos mis pacientes, según lo que les expliqué al principio, son moderados severos, entonces todos terminaban con la combinación de antihistamínico y esteroide nasal. Que sí tengo claro yo que los antihistamínicos hacen un fenómeno conocido por ustedes que se llama la taquifilaxia. Y algunos de ustedes, si son riníticos, han padecido este fenómeno. Y es la sensación de no tener ningún beneficio adicional cuando consumen el antihistamínico. Porque de alguna manera, digamos que el cuerpo se acostumbra al medicamento y ya los efectos no son los mismos. Entonces, en ese caso, lo que hay es que rotar el antihistamínico para volver a recuperar los beneficios en el paciente. Pero miren que la guía casi que nos está invitando a hacer monoterapia con esteroide nasal. Ahora, con mayor razón, no entiende uno, basado en estas últimas guías, cómo aún hay pacientes que no han probado las mieles del esteroide nasal. Esteroide nasal más antihistamínico tópico, llámese acelastina o llámese olopatadina, es eficaz, que era lo que mencionábamos anteriormente. Esteroide intranasal y oximetazolina, sí, pero pocos días.
sobre todo la oximetazolina, recuerden que no deben usarla por más de 5 días. Antihistamínico oral y descongestionante, sí, pero en casos agudos. Pacientes con una exacerbación aguda, con un síndrome gripal agudo, pueden beneficiarse del uso de un antihistamínico oral y descongestionante, que es lo que traen la mayoría de estos antigripales. Y finalmente, la inmunoterapia. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Entonces, como les mencionaba anteriormente, en la administración de dosis graduales de un alergeno a un sujeto que es alérgico para mejorar la sintomatología causada por la exposición del mismo. Lo que vamos haciendo, o lo que va haciendo el alergólogo, es, durante un periodo muy largo, tan corto como 3 años o tan largo como 5 años, mes a mes van inyectando cantidades cada vez graduales de ese alergeno, de tal forma que va modificando lentamente las características del sistema inmunológico y cambiando la vía al TH1. Eso cuando se hace una inmunoterapia inyectada, pero también puede haber inmunoterapia sublingual. Esa en casos específicos se podría hacer cuando el paciente tiene alguna contraindicación a las inyecciones, o cuando definitivamente no tolere las vacunas mensuales. Entonces se les puede dar la opción de una sublingual, donde el paciente mismo todos los días tiene que depositar una gota del alergeno, del extracto, bajo su lengua, sin falla, sin faltar jamás a esa dosis. Esa es como la condición más importante que ponen los alergólogos, y por eso algunos dicen, no, a mí se me olvida de pronto, mejor yo vengo cada mes, más difícil que me olvide cada mes el chuzón. De la inmunoterapia, hoy por hoy es la única alternativa de tratamiento que puede modificar la historia natural de la enfermedad. Hasta ahora todo lo que les comenté es manejo sintomático, o sea, es controlar la reacción del paciente y con ello disminuir los síntomas del paciente. Pero lo único que puede modificar la enfermedad desde sus raíces, desde la misma fisiopatología, podría ser la inmunoterapia. Tiene un riesgo de anafilaxia, hay algunos pacientes que la pueden hacer, por eso siempre este tratamiento lo hace el alergólogo y lo hace en una unidad alergológica donde cuentan con un equipo de reanimación en el caso de necesitarse. La duración, como les venía diciendo, es entre 3 y 5 años, la mayoría de los pacientes con 3 años tienen. Lo que hacen los alergólogos, o lo que yo he visto con mis pacientes, es que empiezan la inmunoterapia y al año hacen como un alto en el camino y dicen, bueno, listo, ¿usted cómo va? ¿Esto sí le está funcionando? Evalúan. Si la inmunoterapia realmente está funcionando, continúan los otros 2 años más hasta completar los 3. Miren, el efecto benéfico para el paciente realmente, digamos que justifica, o me parece a mí que justifica la duración del mismo tratamiento, y es que cuando se hace subcutánea el efecto puede ser de 10 años y cuando se hace sublingual puede ser de 8 años, es decir, un paciente después de una inmunoterapia subcutánea que haya sido efectiva puede estar libre de síntomas y libre de enfermedad hasta por 10 años, eso realmente le mejora por mucho tiempo la calidad de vida. Incluso hasta alcanzan a casarse sin rinitis, ya después la esposa es la que se da cuenta que es más alérgico y los hijos salen alérgicos también, pero logra casarse. Hay gente que no se casa por la rinitis, no los quiere casar nadie, entonces aprovechan esos 10 años y logran hacer esas cosas. Ojo, precaución, pacientes que tengan asma grave o inestable o no controlada, porque la misma inmunoterapia puede exacerbar los síntomas y generar una crisis severa en los pacientes. Finalmente, miren, finalmente porque es el último paso, no el primero como muchos pacientes y algunos médicos también creen, la cirugía. Mitos con la cirugía de cornetes. La cirugía de cornetes no cura la alergia. Entienda usted la fisiopatología de la rinitis para que le haga entender a los pacientes que una cirugía de cornetes no le cura la alergia. Con cortarle los cornetes no se le va a modificar la respuesta TH2 a TH1, no se le van a modificar las células presentadoras de antígeno, los anticuerpos, el IgE, nada de eso. O sea, si acaso
podría mejorar un poco los síntomas en el sentido que al usted cortar cornetes quita parte, un pedacito de mucosa, y digamos que todo se representa en la mucosa de la nariz, todo este fenómeno se representa en la mucosa de la nariz, y si usted tiene unos cuantos milímetros cuadrados o unos cuantos centímetros cuadrados menos de mucosa, pues el efecto va a ser menor. Básicamente la cirugía de cornetes es una cirugía para mejorar la respiración del paciente. O sea, lo que hace uno es tratar de desobstruir al paciente cuando esos cornetes no han cedido al manejo con antihistamínicos, con esteroides nasales o incluso con inmunoterapia. Pero los pacientes tienen esa falsa creencia y dicen, no, ya estoy cansado de tomar, llegan así, doctor, es que estoy cansado de tomar pastillas, loratadina, aplícame esos inhaladores, vengo a que me opere. ¿Y yo para qué? Para que me quite todos esos, esa molestia, no, eso no es, hermano. Venga, yo le veo esos cornetes, si es tan grande, ¿usted cómo respira? No, muy tapado, eso sí se lo puedo mejorar. Pero usted va a quedar respirando muy bien, pero igual estornudando, moqueando, le van a picar los ojos. Ah, ¿cómo así, doctor? Pero entonces, ¿para qué es? Y ese dolor y esos tapones. Es que yo quiero ser claro con usted, ese es realmente el objetivo de la cirugía. Entonces a los pacientes hay que aterrizarlos en ese sentido, porque si no, van a quedar muy insatisfechos. Entonces la última opción, busca permeabilizar la vía aérea, y hay que tener precaución, eso es para nosotros los otorrinos, porque en ocasiones se nos puede ir la mano y podemos dejar al paciente con esto. Miren que eso es un síndrome de la nariz vacía. Ustedes ahí no ven cornetes, o sea, no están. Ah, mejor, no sé, señor, le cabió un borracho oleando un poncho por esa nariz. Sí, es real, le cabe un borracho oleando un poncho, pero ese paciente está obstruido. Ese paciente, yo problema con ese paciente se siente tapado para respirar. Y uno mira esa nariz y usted le dice, pero mire, usted le mete el dedo, el pulgar y vea, por cada fosa nasal, señor, ¿cómo me va a decir que me siento tapado, doctor? Me ahogo. Sienten una obstrucción paradójica porque ustedes saben que los cornetes tienen una función importante en la fisiología de la nariz. Calentar, humidificar el aire y generar un flujo lineal para ese aire que ingresa desde la parte exterior. Entonces, el aire que ingresa turbulento, los cornetes lo calientan, lo humidifican y lo forman linealmente para que llegue directamente a las vías inferiores. ¿Qué pasa en un paciente sin cornetes? Ese aire sigue haciendo turbulencia en la nariz. Entonces el paciente por la turbulencia tiene una falsa sensación de obstrucción nasal. ¿Qué problema? Quitar cornetes es muy fácil. Ponga algo ahí en la nariz. Imposible. Entonces siempre hay que ser muy cautelosos, eso para nosotros, en no recortar excesivamente los cornetes para evitar ese síndrome de nariz vacía. Otro cuento que yo siempre les hago, y es que el tema de la cirugía de nariz también es importante no solamente para los cornetes, sino que cuando uno va a permeabilizar una nariz, a veces uno tiene que enderezar el tabique. Ustedes saben que la nariz es cornetes, bueno, que aquí no están, y el tabique que está en el centro. Entonces, si usted tiene los cornetes bien, pero la tabique torcido, pues el paciente de todas maneras tiene obstrucción. Y yo ya se los he explicado muchas veces, pero está el cuento del tabique, como lo conocen muchos. Y mi pregunta es, ¿este paciente tiene el tabique torcido? ¿Y este? Bueno, este tiene el dorso muy torcido y entendiendo la nariz como una pirámide donde en el centro está el tabique, con seguridad también tiene que estar torcido. Pero en este que yo le veo el dorso derecho, la tomografía muestra que evidentemente tiene una desviación del tabique. Entonces, hay que entender estas cosas y hay que hacerle entender a los pacientes esto, porque uno como estos, si usted lo ve medio torcido por fuera, pero le mira por dentro el tabique, usted dice, no, pues ¿sabes qué? O sea, sí, tiene la nariz muy fea por fuera, pero por dentro está súper bien. Pues, permeable, te digo, el tabique funcional, tal vez un poquito torcido arriba, pero es que la parte por donde vos ventilas es abajo, como me ha pasado con algunos pacientes. Ah, ¿cómo así? Pero mire cómo tengo el tabique torcido. No, venga, es que, a ver, yo le hago entender. El tabique es lo interno. Y eso está bien, y funcionalmente usted está bien. No, pero es que mira este tabique. O usted puede decirle, uy, hermano, tenés ese tabique torcido. Te tengo que operar. ¿Por qué me va a operar?
es que quiere cobrar plata de cuenta mía o no sé qué. Hay que explicarle también a este paciente que tiene su dorso recto, que tiene una torcedura del tabique, y ahí se ve en la tomografía, y que probablemente le está generando obstrucción. Entonces no cometan errores como este. No, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divino. Hermosa le queda. Me opero de amígdalas. Entonces la idea es que ustedes aclaren esas cosas con los pacientes, porque puede que algo que parece tan evidente no lo sea tan. Eso es algo que vamos a ver en la clase de urgencias, que es la última, pero sí, digamos que, pregunta a la compañera, que los pacientes que llegan con la nariz torcida a los servicios de urgencias, hay dos momentos para uno enderezar una nariz: en el justo momento del trauma, o muy cercano al trauma, cuando aún el edema no es tal que ya le oculte a uno toda la deformidad, o ya posteriormente cuando el edema se haya resuelto. Entonces un paciente que por ejemplo le dan un codazo jugando fútbol, eso pasa mucho. El que le da el codazo se asusta tanto que el susto le endereza la nariz, estuvo muy bien hecho. Le ahorró seguramente una cirugía posterior. O si ustedes les llega al paciente muy reciente del trauma, unos minutos, escasos minutos, si ustedes ven la deformidad, ustedes le pueden hacer la reducción y el paciente puede mejorar no solamente de la alineación de la pirámide nasal, sino también de la parte obstructiva. Y finalmente, si ya han pasado horas o días y el paciente ya llega a consultar muy tardíamente, ustedes no se estresen, puede, lo que yo siempre les he dicho, puede que la nariz esté aquí en el occipucio, y eso aparte de algo cosmético y que se vea muy estrambótico y muy feo, no tiene ningún problema. Las urgencias que ustedes tienen que manejar en un trauma nasal es la epístaxis, la fístula del líquido cefalorraquídeo y los traumas adicionales asociados. Si usted tiene una epístaxis controlada, una fístula descartada y no hay otros traumas asociados en el TEC, usted puede simplemente permitir que la nariz se desinflame, porque así usted le diga, vea, baja a la materna de la ambulancia, la que estaba en expulsión, no, espere señora, que usted puede aguantar, no puje, aguante el pujo, este señor se va, mire cómo tiene esa nariz, lo manda para Medellín, llega a un hospital, lo ve un otorrino, ya cuántas horas han pasado, 3 horas, listo señor, vea, entonces vea, usted se va a aplicar hielito en la frente, se va a tomar este analgésico, vuelva en 3 meses. Y la señora tuvo el parto de ese niño macrosómico por allá, en el hospital suyo, porque usted la bajó para mandar a un paciente con un trauma nasal. Si no tiene ninguna de esas cosas urgentes, la deformidad, aunque escandalosa y traumática, el paciente, no, pero mire cómo tengo esta nariz, pero que no, hay que esperar. Igual para operarlo hay que refracturar. Entonces imagínese, lo que uno tiene que hacer es en cirugía fracturar, y si eso está fracturado ya y uno vuelve a fracturar, genera una conminución impresionante ahí y al piso se va esa nariz. Entonces eso hay que explicárselo al paciente, hay que esperar a que eso consolide, que consolide mal, pero que el hueso se pegue y se pegue mal para uno poder después fracturar y enderezarlo y tener cómo hacerlo. Otras terapias que se han propuesto. Profe, y pues cuando se habla de momento agudo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando después de Es difícil porque depende del trauma. Yo pienso que no es tanto como en tiempo, minutos, segundos u horas, sino qué tan edematizado está el paciente. O sea, si usted ya le llegó un paciente con un edema tremendo que usted casi que ni es capaz de tocar el hueso, usted dice, ¿para dónde estará? ¿Estará para la derecha o para la izquierda? Ya no tiene sentido usted hacer ninguna reposición. Pero si el paciente aún no se ha edematizado tanto y usted logra ver la deformidad y sabe para dónde va a llevar la nariz para dejarla recta, bien. Pero cuando uno ve al paciente tan hinchado que uno casi que pone los dedos aquí, uno no logra ni tocar el hueso, uno dice, no, pues ahí no tiene sentido. Porque lo que hace de pronto, si la pirámide está suelta completamente, es que lo tira para el otro lado, entonces una desviación que primero una laterorrinea que era para la izquierda, la termina dejando usted a la derecha. Entonces, como les digo, no hay como afán para eso.
La guía habla de otras alternativas que se han propuesto, como la acupuntura, es una opción, pues no hay mucha información al respecto, pero puede funcionar. Y en cuanto a la terapia herbal, no hay ninguna recomendación en el manejo de la rinitis. ¿Alguna pregunta hasta ahí en el tema de rinitis? ¿Claros hasta ahí? Entonces hagamos una pequeña pausa mientras llamo a lista y seguimos con la parte de sinusitis. Bueno, Manuela. Daniela Álvarez. Sebastián Arboleda. Juan Pablo Arboleda. María Fernanda Arenas. Natalia Arroyave. María José Nasli Bonilla. Jennifer Caro. José Miguel Castro. Diego Alejandro Ceballos. Daniela Cerezales. Andrés Felipe Cifuentes. Jessica Cortés. Ana María Duque. Laura Echeverry. Esteban García. Carolina García. Juan Fernando Gaviria. Mariana Giraldo. Emanuel Giraldo. María Juliana Gómez. Jonathan Gómez. Duván Grisales. Luisa Guerra. Natalia Heredia. Santiago Hernández. María Clara. Carla Herrera. María Clara Hincapié. Aura Hincapié. Omar Hurtado. Sebastián López. Raúl Márquez. Giovanni Mejía. Juan Pablo Montoya. Natalie Moreno. Laura Noreña. Daisy Orozco. Juliana Pérez. Rafael Porra. Aura Posada. Andrea Puerta. Natalia Ramírez. María Camila Rendón. María Camila Ríos. Wendy Ríos. Lady Rivera. Sofía Salas. Daniela Salazar. John Sanabria. Ninfa Sánchez. Luis Sotomayor. Juliana Correa. Juliana Tamayo. David Vanegas. María Velázquez. Andrés Villada. Miguel Villazón. Y Sandra Milena Zapata.
Bueno, entonces vamos a terminar hablando de rinosinusitis. Entonces esto es la sinusitis, eso es lo que sienten los pacientes, casi que un juego en sus senos paranasales. Es un grupo de enfermedades caracterizada por la inflamación que reviste la mucosa de la nariz y los senos paranasales. O sea, esto prácticamente es una rinitis, es una inflamación de la mucosa. Lo que pasa es que aquí sí está más enfatizado en la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. En cuanto a la epidemiología, 16% de las personas adultas pueden padecer este problema. Se dice que hay 20 millones de consultas al año en los Estados Unidos a causa de la sinusitis crónica y tiene un gran impacto físico, económico, emocional y funcional en los pacientes. Es una enfermedad crónica importante y los pacientes realmente se ven muy afectados por la misma. Ahora les mencionaba yo el fenómeno de la vía aérea unificada y esto lo explica. O sea, todo lo que sucede en la nariz, con la liberación de histamina y todo este cuento, se refleja también a nivel de los bronquios, los alvéolos, por esa vía aérea unificada. La rinosinusitis crónica es uno de los diagnósticos más comunes en otorrinolaringología. Se dice que después de la hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente en menores de 45 años. El concepto de vía aérea unificada es lo que puede explicar por qué cuando se afecta la nariz también se pueden ver afectadas las vías respiratorias inferiores, que de eso hablamos anteriormente y de una forma más amplia. Vamos a hablar de la microbiología de la sinusitis. Cuando estamos hablando de esta microbiología nos estamos refiriendo más a la rinosinusitis aguda. Ahorita vamos a tener que hacer una diferencia entre sinusitis aguda y sinusitis crónica. Pero cuando hablamos de sinusitis aguda, los gérmenes más importantes son estos. Entonces tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, anaerobios y estéril, que estéril quiere decir que no se encontraron bacterias, o sea que probablemente son de origen viral. Si ustedes ven, una buena parte de la torta son virales. Entonces, al igual cuando hablábamos de otitis media aguda, en sinusitis aplica lo mismo. La mayoría en los niños de las sinusitis agudas son de origen viral, para que lo tengan en cuenta. Y los gérmenes principales son muy similares a los que se han manejado en otitis media aguda, Streptococcus, Haemophilus y Moraxella. Entonces digamos que parte de la charla ya la tenemos ganada, porque no tenemos que volver a mencionar tanto el tema de la resistencia, de los mecanismos de resistencia, de los porcentajes de resolución espontánea de sus gérmenes. Ya todo eso más o menos lo tenemos bien estudiado desde la parte de otitis. En los adultos cambia un poco la torta o la distribución, donde prima el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, Moraxella, otros Streptococcus anaerobios, Staphylococcus aureus, y en otros estarían pues como los gérmenes virales. Entonces miren cómo en los niños la mayoría de las sinusitis agudas son de origen viral, mientras que en los adultos la mayoría sí son bacterianas y muy pocas de ellas son virales. Hablemos un poquito de la fisiopatología de la sinusitis crónica o de la sinusitis en general. Es una cosa muy sencilla. En realidad lo que pasa en la sinusitis es que los senos paranasales, los maxilares, los esmoides, los frontales y los esfenoides pueden llegar a verse afectados. Todo parte porque ingresa a la nariz algún cuerpo extraño o algún irritante. Específicamente lo que es un virus, que el virus como tal lo que hace es alterar este movimiento mucociliar normal de la mucosa de los senos paranasales. Entonces, con la infección que genera el virus, lo que hace es paralizar las cilias, generar un proceso de edema que lo que hace es obstruir también los sitios de drenaje, y con eso ya se bloquea el sitio de drenaje del seno paranasal y se acumulan las secreciones, y esto a la larga se vuelve un caldo de cultivo para que las bacterias proliferen ahí y se genere todo el fenómeno de la sinusitis. Entonces ahí lo que hay es un bloqueo mecánico del movimiento o del transporte mucociliar, y un bloqueo mecánico de los sitios de drenaje, favoreciendo la acumulación de secreciones dentro de los senos, y eso se forma o se convierte en un caldo de cultivo para que las bacterias crezcan y generen la infección en el interior de los senos paranasales.
Visto en palabras, entonces, si altera el movimiento mucociliar, normalmente lo hace un virus. Hay congestión del ostium de drenaje, hay disminución de la presión parcial de oxígeno dentro del seno paranasal y eso genera un microambiente favorable para el crecimiento de las bacterias. Hay crecimiento bacteriano y eso a la larga genera un proceso de inflamación. Proceso de inflamación que es recurrente y se forma un círculo vicioso donde hay más inflamación, más bloqueo del sitio de drenaje, más disminución de la presión parcial de oxígeno y más crecimiento bacteriano hasta que se corta con el manejo del antibiótico, con el manejo apropiado que se le da a los pacientes. La sinusitis se clasifica por tiempo, se clasifica en aguda, aguda recurrente, crónica y crónica exacerbada. Una sinusitis aguda será aquella que dure menos 4 semanas o menos. Una aguda recurrente es la que tiene más de 4 episodios al año de al menos 7 a 10 días de duración. Una crónica será la que dura mayor o igual a 12 semanas o mayor o igual a 3 meses. Sinusitis crónica mayor o igual a 3 meses. Sinusitis aguda menor o igual a 1 mes o a 4 semanas. Y la crónica exacerbada es simplemente pacientes que ya cumplen con este criterio de cronicidad, es decir, ya han pasado más de 3 meses de evolución de la enfermedad, pero que pueden tener altibajos, es decir, etapas o periodos de empeoramiento súbito de la enfermedad con regresión posterior a la línea de base cuando se soluciona el problema agudo. Entonces son los pacientes que crónicamente tienen su sinusitis, moquean, son congestionados, estornudando, nariz tapada, rinorrea mucopurulenta y en un momento u otro empiezan con más moco, con más obstrucción, con dolor facial, con fiebre alta, ahí hicieron un episodio de exacerbación. Toman su antibiótico, mejoran ese momento agudo y vuelven otra vez a su moco basal. Ese es el caso de la sinusitis crónica exacerbada. En cuanto al diagnóstico de la sinusitis, ustedes van a ver en muchos textos antiguos que hablaban de criterios mayores y criterios menores. Esto en realidad últimamente ha cambiado un poco. Yo se los traigo, ya no se utilizan tanto para hacer el diagnóstico de sinusitis, pero me gusta traer esos cuadritos de los criterios mayores y menores porque eso simplemente lo que hace es representar lo que puede sentir o la sintomatología de un paciente con sinusitis. Entonces antes se hablaba de unos criterios mayores que eran el dolor y la presión facial, la obstrucción nasal, la rinorrea purulenta o el escurrimiento posterior, la hiposmia o la anosmia y la fiebre. Esos se consideraban criterios mayores. Y criterios menores eran aquellos como halitosis, cefalea, dolor dental, otalgia, plenitud oral, tos y fatiga. Antes se decía que con 2 mayores se hacía el diagnóstico o con 1 mayor y 2 menores. Pero ahora digamos que la cosa se ha simplificado un poco. Se ha simplificado a tal punto que uno puede decir que un paciente tiene una rinosinusitis bacteriana aguda siempre y cuando los síntomas empeoran después de 5 días. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que las patologías virales son autolimitadas o autorresolutivas, lo que uno espera con una gripa común y silvestre por algún rinovirus es que después de 5 días el paciente esté mucho mejor. Si eso no ha sucedido y si por el contrario los síntomas al 5.º día antes están mucho peor que al inicio, uno ya puede estar pensando en una sobreinfección bacteriana y en una sinusitis aguda bacteriana. También puede decir uno que hay una sinusitis aguda bacteriana cuando los síntomas persisten por más de 10 días. ¿Quién ha tenido una gripa por 10 días? Probablemente nadie. Es posible que usted quede con una tos residual después de la gripa, pero todo el tema del malestar general, de la fiebre, de los ojos llorosos, de la congestión, de la rinorrea, al 10.º día probablemente ya está resuelto. Si eso no ha sucedido y todavía los síntomas persisten, usted puede estar pensando que el paciente ya tiene una sinusitis aguda bacteriana. O simplemente síntomas desproporcionados. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una gripa que se salga de lo común. Paciente demasiado febril, mucho malestar, con mucha sintomatología nasal y obstructiva, rinorrea purulenta abundante, que le hagan pensar a usted que el paciente definitivamente ya pueda tener desde etapas muy tempranas una sobreinfección bacteriana. En cuanto a la sinusitis crónica, entonces está el criterio diagnóstico de la temporalidad, es decir, que los síntomas persistan por más de 12 semanas o que tengan más de 12 semanas de hallazgos en el examen físico, es decir, de los típicos hallazgos de rinorrea purulenta, de congestión de la mucosa nasal, de eritema o de edema de la mucosa.
y que tenga al menos uno de los siguientes signos: drenaje nasal proveniente de los senos paranasales. Es muy importante o muy frecuente que uno en pacientes con sinusitis crónica vea escurrir de los meatos medios material mucopurulento, presencia de pólipos nasales, ya le hace uno pensar que hay un cuadro crónico de sinusitis, o que tenga simplemente no pólipos sino un edema polipoideo de la mucosa, que también habla de la cronicidad del cuadro y de la posibilidad de una rinosinusitis crónica. ¿Cómo se hará el diagnóstico entonces de una rinosinusitis crónica? Entonces el diagnóstico es clínico, es digamos la piedra angular. También se puede ayudar uno de la parte endoscópica, imaginológico y histopatológico. En el diagnóstico clínico, importante tener en cuenta la sintomatología del paciente y la evolución del cuadro. En la rinoscopia anterior usted puede observar esto: este es el septum nasal, este es el cornete inferior, este es el cornete medio, y en el meato medio puede verse escurrimiento meatal purulento. Puede haber hiperemia de la mucosa, puede haber edema de la mucosa, puede haber pólipos o costras. Entonces eso es lo que uno puede encontrar cuando hace una rinoscopia anterior de un paciente con una sinusitis crónica. Y si cumple que esto que está presentando lo presenta hace más de 3 meses, entonces ya tenemos el diagnóstico. Uno también puede ayudarse de la parte endoscópica cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, hacer una nasosinusoscopia o una nasofibrolaringoscopia podría ser importante. ¿Qué puede encontrar usted? Casi que lo mismo, solo que en mejor detalle: secreción purulenta por el ostium, formaciones polipoides. Vea, este es el cornete medio, este es el septum nasal, este sería el cornete inferior, y en el meato medio hay un pólipo. En estos días, no sé, fue Sebastián y Aura, ¿les tocó el paciente con la poliposis o no? ¿Quién fue que le tocó? Pólipo grande. Les tocó en estos días un paciente con un pólipo muy grande y se veía muy claro, incluso le hicimos como una pequeña naso para mirarlo bien. Ahí se veía el pólipo. Uno puede encontrar también desviaciones septales que cuando son muy importantes pueden generar bloqueos de los drenajes de los senos paranasales y con eso favorecer la sinusitis crónica. Concha bulosa, ¿alguien sabe qué es una concha bulosa? ¿Saben? ¿Qué es? Una concha bulosa. El cornete medio normalmente es un hueso recubierto por mucosa. La concha bulosa es que ese cornete medio, ese hueso de ese cornete medio se neumatiza. Y al neumatizarse amplía o hace grandote el cornete medio. Y al hacerlo grande, pues el cornete obstruye como tal el meato medio, y eso favorece también fenómenos de sinusitis. Y a veces esa misma concha bulosa, ese espacio, se puede llenar de material purulento y puede estar sobreinfectada. En general, todo lo que uno pueda ver en la endoscopia que genere fenómenos obstructivos de los sitios de drenaje de los senos paranasales puede ser el factor desencadenante de la sinusitis crónica. Y finalmente, el diagnóstico imaginológico, que no es mandatorio para llegar como tal al diagnóstico, pero que a los otorrinos nos sirve mucho para plantear el manejo desde el punto de vista quirúrgico. Entonces miren, están las radiografías de los senos paranasales, una radiografía simple de senos paranasales con sus diferentes proyecciones: Waters, Cadwell, submento vértex y lateral. A nuestro modo de ver tiene muchas limitaciones. Es decir, usted en estas radiografías de senos paranasales, aquí es muy evidente pues como la opacidad en este seno paranasal maxilar, pero la mayoría de las veces pueden confundirse con estructuras que se sobreponen o se superponen de regiones más posteriores del paciente. Entonces, digamos que cuando uno no tiene más, pues sirve, pero cuando uno tiene la posibilidad y quiere llegar a un mejor diagnóstico del paciente y más certero, y sobre todo a planear una cirugía, ningún otorrino te va a entrar a operar un paciente simplemente basado en una radiografía de los senos paranasales, tiene que ser basado en una tomografía. Pero digamos que acá uno puede sacar algunas cosas que le pueden interesar. Por ejemplo, uno ve aquí los senos frontales, en la Cadwell, en el Waters. La submento vértex es como más una imagen, una proyección de inferior a superior, que lo que permite ver bien es como la parte del esfenoides, como aislar el esfenoides.
Y en el lateral usted puede ver, aquí bien el frontal, puede ver parte del etmoides, el esfenoides y los maxilares. Digamos que esta sagital le permite a usted ver muchas cosas interesantes en el paciente con sinusitis. En estas Cadwell, que son como tan frontales, a veces uno no sabe qué pasa ahí en los maxilares, si lo que uno está viendo realmente es como superposición de la mastoides atrás o realmente es una opacidad de los senos paranasales. Por eso se hacen las otras proyecciones, porque aquí lo que no se ve tan claro, en esta probablemente ya se ven los senos paranasales más libres. Pero definitivamente la mejor prueba diagnóstica cuando desde el punto de vista imaginológico se trata en senos paranasales es el TAC simple de senos paranasales. ¿Qué puede ver uno en las tomografías de senos paranasales? Engrosamientos y niveles hidroaéreos en los senos paranasales. Una cosa muy importante es que del 27 al 42% de los pacientes sanos pueden tener una tomografía de senos paranasales alterada. Eso es muy importante y yo se los he dicho mucho en consulta y se los repito aquí en la clase. Muchos pacientes llegan remitidos a otorrino con diagnóstico imaginológico de sinusitis, porque al radiólogo le hicieron pasa mucho en una tomografía de cráneo, que ahí al coger el cráneo cogen parte de los senos paranasales y llegan hasta parte de los maxilares. Entonces resulta que el radiólogo reporta que línea media centrada, no hay no sé qué tumores en la base, no hay buena diferenciación de la sustancia blanca y sustancia gris, todo eso, y al final encontró engrosamiento mucoso del seno maxilar, entonces pone diagnóstico sinusitis maxilar crónica. Y entonces llega donde el neurólogo y le dice, bueno, su cefalea no es por eso, usted tiene una sinusitis otorrino. Entonces llega el otorrino. ¿Por qué lo mandaron? Es que por una sinusitis, doctor. Bueno, y cuente a ver, ¿y eso qué pasó? Es que me hicieron una tomografía por un dolor de cabeza, un dolor que tengo aquí arriba, y me apareció que una sinusitis maxilar. Listo, bueno, y entonces, ¿usted qué siente de sinusitis? Su nariz, ¿cómo respira? ¿Congestionado? No, doctor, yo respiro súper bien. Es que a mí, incluso, doctor, nunca me da una gripa. De ahí empieza uno a decir, una sinusitis crónica sin gripa, sin congestión, sin mocos verdes, sin obstrucción nasal, sin hiposmia, sin rinorrea, sin escurrimiento posterior. Así llegan. Yo le digo, no señor, usted cayó en ese 27-42% de los pacientes sanos que le sale alguna anomalía en la tomografía, pero usted clínicamente no tiene una sinusitis, no tiene nada que hacerse. O sea, uno que va a entrar a operar a un paciente que no siente nada en sus senos paranasales, solamente porque tiene algún engrosamiento. O algunas veces un hallazgo muy frecuente e incidental son los quistes de retención. Son pequeñas bolsitas de moco alojadas en los senos maxilares que se ven redondeaditas, muy bien definidas, y las reportan pues como los quistes de retención, o a veces ponen los radiólogos quistes de retención versus pólipo del seno maxilar. Y ya con pólipo, entonces ya el paciente se empelicula, el otro médico también, termina llegando al otorrino, no les hace nada si no tiene ninguna sintomatología y son pequeños. Es más, por alguna casualidad usted le hace una tomografía 2 años después de control o alguna cosa, y puede que ya no tenga quiste en el seno maxilar derecho y no que lo tenga en el izquierdo, o que ya no lo tenga, porque eso se drena muchas veces espontáneamente. Entonces, ese tipo de hallazgos son frecuentes y a veces son mal diagnosticados, por eso es que la clínica prima tanto. Permite ver detalles no vistos en la endoscopia, eso tiene sentido. Usted cuando está haciendo una endoscopia nasal no puede ver sino lo que ve por dentro de la nariz, pero usted, ahí cuando hicimos esa endoscopia y vimos ese pólipo saliendo del meato medio, uno no sabe si está solamente en el meato medio o si viene desde el maxilar. Está ocupando todo el maxilar y viene y sale por el meato medio, entonces por eso la tomografía nos permite explorar las cavidades en general. Y la severidad de los síntomas no se correlaciona con la tomografía, eso tiene lógica. Si hay pacientes sanos que tienen tomografías malas, entonces usted puede tener pacientes con tomografías muy buenas y muy sintomáticos, o al contrario, pacientes con tomografías muy malas y poco sintomáticos. Entonces no siempre hay una correlación estricta entre lo que uno ve en la tomografía y lo que siente el paciente en su clínica. Miren, estos son casos de pacientes con sinusitis que se han resuelto. Aquí ven una inflamación, una ocupación parcial del seno maxilar del lado derecho, y cómo después del tratamiento se resolvió esa inflamación. Aquí ven en el corte axial, ven el seno maxilar derecho
ocupado, ven algún nivel hidroaéreo en el seno contralateral. Los niveles hidroaéreos hablan mucho de sinusitis aguda. Cuando ustedes vean engrosamientos, pueden ser más de crónica y ven algo de remodelación ósea, eso habla mucho de crónica, pero cuando ustedes vean claros niveles hidroaéreos, habla mucho de fenómenos agudos. Entonces vamos a mirar esta tomografía, aunque cuando estuvimos viendo la parte de anatomía de nariz, hicimos como un repaso más o menos de cómo se puede leer una tomografía de senos paranasales, pero vamos a mirar estas imágenes en corte coronal, donde vamos avanzando de adelante hacia atrás, y ahí que encontramos. ¿Cómo? Una sinusitis del frontal. ¿Qué es esto? El tabique. Fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. ¿Qué? El seno frontal. Y está lleno. Sinusitis frontal, que se extiende hasta toda la bóveda craneana. Un absceso frontocraneal severo, no, cerebro. Aquí están los senos frontal, pues en realidad ya no tiene mucho seno frontal. Son unos senos frontales muy pequeños, muy hipoplásicos, pero están vacíos. ¿Listo? Este es ¿qué? El tabique, hasta ahí central. Vamos avanzando, empiezan a aparecer los esmoides, unas pequeñas celdillas entre los ojos. Ahí están los esmoides, empiezan a aparecer los cornetes inferiores y empieza a aparecer el maxilar. Maxilar derecho, maxilar izquierdo. Miren qué hay en el maxilar izquierdo, ahí sí hay una franca ocupación del seno maxilar izquierdo. Y hay cierto grado de remodelación ósea, ustedes ven como despulidito el hueso, entonces eso también habla de una sinusitis crónica. Vamos avanzando hacia atrás, el tabique siempre se conserva derecho, los cornetes bien, tal vez esté en ciclo nasal, y aquí empiezan a aparecer los esfenoides. ¿Qué tiene esa paciente? ¿Una sinusitis qué? ¿De qué seno paranasal? ¿Del maxilar? Derecho. Acuérdense que todo lo que está a la izquierda en tomografía es la derecha del paciente. Entonces, seno maxilar derecho. Así se ve una sinusitis crónica. Y así se lee una tomografía en sus cortes coronales. Se va avanzando desde el frontal, se empieza a ver el tabique y los cornetes, empiezan a aparecer los esmoides, luego los maxilares y finalmente los esfenoides. Una cosa importante, y que se las traigo específicamente con esta paciente, es que a uno siempre que vea a un paciente con una sinusitis tan exclusiva del seno maxilar, en este caso el derecho, uno tiene que cuestionar si es tan raro. Porque esa señora tiene una nariz como perfecta, usted le ve los cornetes bien, el tabique centrado, como que no le ve pólipos dentro de la nariz. Entonces, cuando tengan esas sinusitis tan localizadas, uno siempre tiene que sospechar que no sea una sinusitis de origen dental. Vamos a ver este corte axial de esa misma paciente. Entonces ahí tenemos el diagnóstico, mírenlo ahí. Miren el seno maxilar, pero miren que es claro aquí una raíz dental. ¿Sí la ven? O sea, tiene un quiste, no sé cómo lo interpretarán los maxilofaciales, pero a mi modo de ver la raíz dental tiene un proceso inflamatorio alrededor y esa raíz dental ingresa al seno maxilar y está generando todo este proceso inflamatorio del seno maxilar. Ahí tenemos senos maxilares, tenemos el tabique centrado, tenemos los cornetes bien, vamos avanzando y aquí se ve esmoides como un panal de abejas que está muy bien, el esfenoide súper bien, incluso se ven muy bien los sitios y los ostios de drenaje de los esfenoides sin ningún problema. Y aquí se empiezan a ver el poquito de frontal que tienen, no está muy neumatizado, pero es una variante anatómica. Entonces, esa paciente tiene una sinusitis de origen dental. Es importante, ¿por qué? Porque por más que yo le haga desde el punto de vista nasal, probablemente no le va a solucionar la sinusitis. Yo puedo entrar con una cirugía endoscópica, abrirle el ostium de drenaje del seno maxilar, drenar esas secreciones, limpiar el seno, pero tenga la plena seguridad que 3 meses después la paciente tiene otra vez el seno maxilar lleno. Porque es que el origen de su infección y de su inflamación no es desde la nariz, es desde la boca hacia el seno paranasal.
Tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento médico en una rinosinusitis aguda? Acuérdense que vamos a hablar de las dos, pero en este caso estamos hablando de la rinosinusitis aguda. De los principios del tratamiento es antibiótico-terapia cuando lo necesite. Cuando tenga criterios de una sinusitis bacteriana, entonces va a recibir antibiótico-terapia, descongestionantes nasales, analgésicos, irrigaciones de los senos paranasales y esteroides nasales. Entonces, así es como ustedes deben manejar una sinusitis aguda bacteriana. Le ponen su antibiótico, le mandan sus lavados nasales, le ponen oximetazolina unos días como descongestionante, les mandan su analgésico para el dolor, la inflamación y la fiebre que el paciente puede tener y esteroide nasal para ayudar a desinflamar la mucosa de la nariz. En cuanto al manejo antimicrobiano, la amoxicilina sigue siendo la primera elección. Esto es muy similar a lo que sucede en otitis. Es segura, efectiva, tiene buen sabor en el caso de los niños, tiene un buen espectro antibiótico, tiene la ventaja que se puede unir o se le puede adicionar ácido clavulánico para ampliar el espectro, sobre todo en gérmenes que son resistentes por beta-lactamasas, y la dosis recomendada, la que ya conocemos, de 90 miligramos por kilo. En niños y en adultos se puede llegar hasta 4 gramos al día, es decir, hasta 1 gramo cada 6 horas. Normalmente una sinusitis común y silvestre usted la puede manejar con 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas sin ningún problema y con unos buenos resultados. Otras alternativas, también muy de la mano de lo que veíamos en otitis, no la segunda línea, sino una alternativa al manejo de la penicilina cuando el paciente sea alérgico a la misma, pueden ser los macrólidos, la clindamicina o las cefalosporinas, teniendo en cuenta en estas últimas que pueden generar algún tipo de reacción cruzada, si el motivo para usted elegirla es que el paciente es alérgico a la penicilina. Entonces pueden estar tranquilos con los macrólidos y la clindamicina, pero si van a usar cefalosporinas en paciente alérgico, sepan que puede haber una reacción cruzada importante. En cuanto a los factores de resistencia, muy similar a lo que ya veíamos, exposición previa a antibióticos en los últimos 3 meses, asistencia a guarderías, menor de 2 años, pacientes que han sido hospitalizados recientemente, puede sospecharse que el germen que tenga es un germen resistente, y cuando el paciente tiene infecciones recurrentes, específicamente cuando está más a los extremos de la vida, en los más viejitos y en los más pequeños, puede haber gérmenes resistentes. Entonces siempre tengan las alarmas prendidas en ese sentido. Sepan sospecharlo cuando el paciente después de un manejo inicial con antibiótico no mejora, que es posible que tenga algún factor que le esté generando resistencia. En sinusitis crónica, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, muchos microorganismos son resistentes a betalactámicos, algo muy similar a lo que pasaba en otitis media efusiva crónica, que también tenía uno que empezar a pensar en antibióticos de segunda línea. A veces uno en estos pacientes con sinusitis crónica puede generar tratamientos antimicrobianos tan largos como 21 días o hasta 10 semanas, dicen algunas guías. Pero en general, si uno necesitara un antibiótico en estos pacientes, podría hacerlo durante 21 días. Aunque hay que tener en cuenta que el antibiótico no es la principal herramienta terapéutica que nosotros tenemos en estos pacientes. Básicamente lo que uno tiene que hacer es mejorar ese fenómeno obstructivo que está favoreciendo la inflamación crónica del seno paranasal. Entonces muchas veces usted se puede desgastar hasta 10 semanas dándole antibiótico a un paciente sin que eso lo mejore definitivamente, cuando en realidad lo único que lo va a mejorar es una cirugía endoscópica que le quite esos pólipos del ostium de drenaje o del meato medio para que los senos puedan airearse y drenar adecuadamente y con eso mejorar la sinusitis. En sinusitis crónica entonces hay opciones que normalmente deben ser combinaciones de amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasa, también se puede utilizar clinda, macrólido más metronidazol o alguna quinolona respiratoria. Aquí funciona muy bien la moxifloxacina, la levofloxacina, todas ellas con un buen poder antimicrobiano y una alta efectividad en sinusitis crónica. Pero definitivamente el manejo coayudante con los esteroides nasales y tópicos es el factor más importante en la mejoría de los pacientes. Entonces, son la droga de elección, se pueden hacer por largo plazo, como les decía, por la seguridad que ellos tienen. Muchas veces los utilizamos como manejo prequirúrgico,
Es decir, el paciente ya va planeado para cirugía, pero uno les manda el esteroide nasal para que al momento de llegar al procedimiento quirúrgico, esa mucosa no esté tan inflamada y se disminuya el riesgo de sangrado y de complicaciones. Mejoran la congestión de la mucosa y al mejorar la congestión de la mucosa facilitan el flujo o el movimiento mucociliar y despejan los ostios de drenaje, con lo cual el paciente puede mejorar su fenómeno sinusal crónico. Entonces son siempre una piedra angular en el tratamiento de los pacientes con sinusitis crónica. Algunos pacientes pueden beneficiarse de manejo con esteroide sistémico. Los pacientes que más se benefician son aquellos que tienen pólipos nasales. Cuando ustedes vean pacientes muy obstruidos por una gran poliposis nasal, una conducta muy apropiada es hacerles un ciclo más o menos de 7 días con un esteroide sistémico. De los que se pueden utilizar o de los más fáciles de utilizar es la prednisona, una dosis de 1 miligramo por kilo. Se hace por periodos cortos, 7 días, sin necesidad de hacer un desmonte gradual, pues no se altera el eje. Induce remisión y control de la poliposis nasal, o al menos disminución del tamaño de los mismos. La ventaja de los esteroides sistémicos es que, a diferencia de los tópicos, cuando usted tiene un paciente muy obstruido, como nos han llegado algunos con el pólipo asomándose por la fosa nasal, que usted ni siquiera tiene cómo, o sea, usted sabe que el paciente no se va a introducir ni siquiera el dispositivo del esteroide nasal y que eso no va a llegar a ninguna parte. Entonces, en esos casos, usted puede lograr con un esteroide sistémico lo que el esteroide tópico no puede hacer, y es llegar a toda la cavidad nasal. En algunos pacientes puede restablecer la función olfatoria. Entonces, una de las cosas que más le incomoda al paciente con sinusitis crónica es la hiposmia. Digamos que un ciclo de esteroide sistémico podría ayudarle. Y como manejo prequirúrgico, sobre todo en el paciente con poliposis, es una muy buena alternativa, porque, como les venía mencionando, unos días antes, una semana antes de la cirugía, tomar el esteroide nasal hace que los pólipos sean un poco más pequeños, menos vascularizados, y que el paciente tenga una mejor evolución posquirúrgica. El Afrin o la oximetazolina funciona muy bien como descongestionante, pero solo en manejos sintomáticos cortos, lo mismo que los antihistamínicos. En sinusitis crónica funcionan, pero por periodos cortos. Esto parece como obvio o lógico, pero ustedes no saben lo fanáticos que se vuelven los pacientes con sinusitis crónica de este tipo de productos, porque como logran un beneficio tan rápido y tan llamativo, entonces los pacientes terminan simplemente convirtiéndose en abusadores crónicos del manejo de este tipo de descongestionantes, con unas consecuencias nefastas para la nariz, porque pueden generar, digamos, alteraciones a nivel de la mucosa por ese efecto vasoconstrictor importante que tiene. Algunos incluso pueden terminar en perforaciones septales, otros pueden desencadenar fenómenos de rinitis medicamentosa. Por eso hay que ser muy claro con los pacientes y decirles que su uso es adecuado, pero solamente por periodos cortos. Y el manejo quirúrgico, cuando definitivamente no hay respuesta al manejo médico, cuando hay infecciones recurrentes o persistentes que uno sabe que están favorecidas por el fenómeno obstructivo, cuando hay alguna complicación, se hace mandatorio el manejo quirúrgico. Si usted tiene, por ejemplo, un paciente que tiene una sinusitis y por la sinusitis hizo un absceso cerebral, pues lo primero que hay que hacer es drenar los senos paranasales y que el neurocirujano entre a drenar la parte del cerebro. Los pólipos casi que en la gran mayoría son de manejo quirúrgico. Solo algunos muy pequeños, con el manejo del esteroide nasal y algo de esteroide sistémico, pueden regresar de tamaño y desaparecer completamente, pero uno lo que ve la mayoría de las veces con esas poliposis nasales es que necesitan el debridamiento mecánico para poder controlarlos adecuadamente. ¿Qué objetivos tiene uno cuando uno opera a un paciente con sinusitis crónica? Corregir la obstrucción, que ya lo hemos mencionado muchas veces, mejorar los cambios en la mucosa, en esa mucosa tan inflamada y tan edematizada, tratar de abrir todos los senos que están comprometidos para poderlos airear, drenar las secreciones que hay en su interior y quitar los pólipos que actúan como un mecanismo obstructivo. Esto sería básicamente lo que uno podría lograr ver en un paciente operado de una cirugía de senos paranasales. Ahí estamos ingresando con un endoscopio rígido. Ahí se ve el meato medio y aquí se ve como el etmoides abierto, ya sin secreciones.
muy bien aireado. Aquí el seno maxilar y aquí un pequeño pólipo residual, pero no está generando ningún fenómeno obstructivo. En general es una mucosa que está muy vital, muy roja, muy lubricada, en unas muy buenas condiciones, y es un posoperatorio bastante satisfactorio. Complicaciones de la sinusitis crónica, para que terminemos ya. Entonces hay complicaciones óseas, orbitarias e intracraneales. Listo, de las que vamos a hablar y que son las principales son las orbitarias y las intracraneales. Hablemos de las orbitarias. Hay que tener unas consideraciones en mente. Primero, hay una relación muy estrecha entre la órbita y el etmoides, el frontal y el maxilar. Si ustedes se ponen a pensar, la pared, el techo de la órbita lo puede o está en íntima relación con el frontal, la pared medial de la órbita está en íntima relación con el etmoides y el piso de la órbita está en íntima relación con el maxilar. Entonces, estar en esa estrecha relación con esos tres senos paranasales la hace susceptible a la órbita a tener algún tipo de complicación cuando hay una sinusitis de base. De todas las complicaciones que se puedan presentar por sinusitis, las orbitarias son las más frecuentes, con un 50% de probabilidad de presentarse. Ojo, en los niños menores de 7 años las complicaciones son orbitales aisladas, mientras que en los mayores de 7 años son orbitarias e intracraneales. ¿Qué quiere decir eso? En niños muy pequeños es muy raro o casi que infrecuente que usted encuentre una complicación intracraneal. ¿Eso por qué? Por la neumatización. Cuando hablamos de fisiología de la nariz y anatomía de la nariz, hablábamos de la parte embriológica de los senos paranasales y veíamos cómo algunos de los senos paranasales, los que tienen más relación con la fosa craneal media, el esfenoides, el frontal en la parte anterior, tenían ciertos grados de neumatización bifásico incluso. Entonces, al principio, cuando los niños son muy pequeños, acuérdense que todos nacen con el etmoides desarrollado y los otros empiezan a desarrollarse. Entonces, por eso en los niños más pequeños, las complicaciones que se pueden presentar son más bien orbitales, orbitarias, mientras que en los mayores de 7 años ya usted puede empezar a ver complicaciones no solamente orbitarias, sino también intracraneales. Pero es por ese desarrollo y neumatización de los senos paranasales. Aquí hay como un esquemita que habla de las diferentes complicaciones que se pueden presentar. Son simplemente estas: celulitis preseptal, celulitis orbitaria, absceso subperióstico, absceso orbitario y trombosis del seno cavernoso. Entonces vea, la celulitis preseptal es la típica llamada celulitis periorbitaria. Entonces es simplemente una inflamación que se da por delante del septum orbitario, o sea, una celulitis periorbitaria. La celulitis orbitaria es ya la inflamación de toda la órbita, pero no hay colección. Ya después puede pasar un absceso subperióstico, que es, por ejemplo, si fuera la infección aquí en etmoides, puede pasar una colección por debajo del periósteo, pero todavía no ha ingresado a la órbita. Es un absceso subperióstico, pero ya está generando compresión de los músculos rectos oculares. Absceso orbitario cuando ya la infección está dentro de la órbita y la colección purulenta está dentro de la órbita. Y trombosis del seno cavernoso es ya una extensión hacia la parte posterior, específicamente el seno cavernoso, donde puede haberse un grado de inflamación e infección a ese nivel. Y en cuanto a las complicaciones intracraneales, entonces recordar que los senos paranasales, así como en la órbita, están muy en íntima relación con la fosa craneal. Tanto la parte de la fosa craneal media como la parte de la fosa craneal anterior, con todo lo que es el etmoides, el esfenoides y el frontal. Hay una compleja red venosa entre los senos paranasales y el cráneo. Es compleja en el sentido que permite un flujo bidireccional. La mayoría de las venas en el organismo tienen unas válvulas que permiten que el flujo vaya de un lado pero no se regrese. En los senos paranasales, entre el cráneo y los senos paranasales, parece que esas venas no tienen ese sistema de válvulas y permiten un flujo bidireccional. Eso permite que microorganismos o infecciones que se puedan estar generando en los senos paranasales puedan llegar con relativa facilidad a la fosa craneal media. La incidencia definitivamente ha disminuido de todas estas complicaciones, no solamente de las intracraneales, sino de las orbitarias.
Si ustedes me preguntan a mí a lo largo de mi vida como otorrino, desde residente, cuando estaba muy en contacto con pacientes de urgencia en San Vicente, en León 13, hasta ahora que ya estoy graduado y llevo varios años trabajando como otorrino, las complicaciones que he visto por sinusitis son muy bajitas. Casi que vi una celulitis periorbitaria de residente y no más, pero abscesos o este otro tipo de complicaciones más severas tampoco las he visto. Gracias a Dios ha disminuido por el buen manejo que se le ha hecho a estos pacientes. Obviamente las complicaciones son más frecuentes en la sinusitis crónica que en una aguda, porque la aguda es un proceso rápido que se resuelve y el paciente mejora y no hay tanta posibilidad que se complique. Diferente a un paciente que lleva ya varios meses con el proceso ahí larvado y que fácilmente se puede complicar. En los adolescentes se presentan más las complicaciones intracraneales, es decir, en los más mayorcitos, por lo que ya hablábamos de una mejor neumatización de los senos frontales y los esfenoidales. Es un tema netamente de neumatización. Por eso el perfil epidemiológico es diferente para los más grandes y los más chicos. Y dentro de las complicaciones que se pueden presentar, entonces está desde la meningitis hasta un absceso epidural, un absceso subdural, un absceso intracerebral como tal, o una trombosis también del seno cavernoso o del seno venoso. Entonces, las complicaciones de la sinusitis, el seno cavernoso, la trombosis del seno cavernoso termina siendo una posible complicación de ambas, tanto orbitarias como intracraneales. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo claro? Mucho antihistamínico por aquí, no sé. Recuerden, muchachos, la próxima clase tomen antihistamínico de segunda generación que no genera sedación. Bueno, muchas gracias. En la cura. 7 o 10 días. 7 y 10 días. Sí. Apenas son de perra en el stop, no sé. El viernes tengo otro que lo vamos a hacer. Normal. A las 8.